Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una clase más en su curso de química del segundo año de secundaria. Hoy vamos a tratar, eh, digamos así, la continuación de la clasificación de la materia en relación, en este caso, a las mezclas. Es decir, vamos a tratar a los sistemas heterogéneos. Y lo correspondiente pues a la sesión número 7, teniendo en cuenta una gran diferencia como ustedes podrán observar. Ahora yo les estoy explicando, pero así como las veces anteriores, pueden ustedes observarme. Espero que sea esto beneficioso. En adelante va a ser así. Así que chicos, ánimo para poder resolver con éxito esta sesión. Bueno, empezaremos recordando justamente lo que les comentaba al inicio, la clasificación de la materia. Todas las cosas que nos rodean son materia. Y para un estudio químico ordenado, la clasificación de la materia se hace en términos de la teoría corpuscular. Esta teoría clasifica la materia en dos grupos, sustancias y mezclas. Como bien dice aquí, la materia está clasificada en mezclas y sustancias puras, lo que ya vimos en la clase anterior. Solo que en la clase anterior habíamos trabajado específicamente con las sustancias puras. Hoy nos vamos a enfocar en las mezclas. Y las mezclas se subdividen en dos clases, mezcla homogénea y mezcla heterogénea. Bien, veamos las características en general de las mezclas. Bueno, primero, no ocurren reacciones químicas entre los componentes, dado que es una combinación, por así decirlo, solamente de dos materiales, pero que no ocurre una reacción química entre ellos, porque de otro modo aparecería una tercera sustancia distinta. Siguiente, cada uno de los componentes mantiene su identidad y las propiedades químicas. Por tal razón es que no ocurre una reacción química entre los componentes de ella. Tercero, los componentes pueden separarse por medios físicos y mecánicos, tales como la destilación, filtración, flotación, etc. Vamos a ver más adelante cuáles son estos métodos de separación de manera muy breve. Y bueno, y por último, aun cuando no existen cambios químicos, algunas propiedades físicas de una mezcla, tales como el punto de fusión, pueden diferir respecto a las de sus componentes. Es decir, podría verse mínimamente afectado, en este caso, algunas de las propiedades físicas de una mezcla. Bien, ahora sí veamos, en primer lugar, a las mezclas homogéneas. Bueno, una mezcla homogénea es aquella que presenta la misma composición en todas sus partes y sus componentes no se distinguen a simple vista ni bajo el microscopio. Se observa una sola fase. Por ejemplo, el aire, el vidrio, las aleaciones, las soluciones, etc. Aquí vamos a tener muchos ejemplos de mezclas homogéneas. Como decía aquí, cuando mezclamos el agua con sal, se disuelve y forma una sola fase. Entiéndase fase como lo que se puede observar al momento de mezclar dos sustancias. Es decir, si observamos que todo es homogéneo, que solamente se presenta una sola forma, es una sola fase. Muy bien. Veamos a continuación las soluciones. Las soluciones son mezclas homogéneas, donde para poder obtener una solución necesitamos dos componentes. ¿Cuáles son ellos? Necesitamos un soluto, que vendría a ser la sustancia que se va a echar o se va a disolver, y un solvente,
que vendría a ser la sustancia en la cual se disuelve el soluto. La lógica nos indicaría que el soluto, al disolverse en el solvente, se forma una sola sustancia que se llama solución, y por ende es como que el soluto se pierde dentro del solvente para formar la solución. Pero no es que se pierda mágicamente, sino que simplemente había una mezcla en la cual los componentes ya no se pueden observar, pero allí están presentes. Entonces, aquí dice, es una mezcla homogénea de uno o más solutos, sustancia disuelta, distribuidos en un disolvente, sustancia que produce la disolución. Este componente se encuentra en mayor proporción. ¿Quién se encuentra en mayor proporción? El disolvente. Justamente es como que el disolvente absorbe al soluto y genera una sola mezcla homogénea. Y es el que determina el estado de agregación en el que se encuentra la solución. Es decir, el disolvente y la solución deben tener o tendrían el mismo estado de agregación. Si es sólido, sólido, líquido, líquido. Bien, dependiendo del número de componentes, la solución puede ser binaria si tiene 2 componentes, terciaria si tiene 3 componentes, o ternaria, como se diría también, ternaria, cuaternaria si tiene 4 componentes. Tipos de soluciones según el estado físico. Y bien, aquí ustedes podrán notar en la tabla que tenemos las 9 combinaciones posibles de formar una solución. Obsérvense, lo hemos organizado de la siguiente manera. Cuando el solvente puede ser sólido, puede ser líquido o puede ser gaseoso. Si el solvente puede ser sólido, habrían 3 posibilidades. Que el soluto sea sólido con sólido, o la disolución sea sólido-sólido, líquido-sólido, gas sólido. Si el solvente es líquido, habrían las mismas 3 posibilidades, pero esta vez con el solvente líquido. Sólido al líquido, líquido al líquido, gas al líquido. Y si tenemos que el solvente es un gas, también tenemos 3 opciones: sólido gas, líquido gas y gas gas. Entonces, para aclarar esa tablita, les he mencionado justamente eso. Ahora, vamos a ver la siguiente columna de la solución. Recuerdan que la solución vendría a ser la suma de ¿quién? Del soluto y el solvente. ¿Ok? Entonces, anotamos aquí. Entonces aquí más, es como que si sumamos, deshacer, vamos a anotar otra vez, texto, pero con color rojito, más, ahí está, igual. Entonces ahí está, el soluto más el solvente me da como resultado la solución. Pero se fijan ustedes en la columna del solvente y la columna de la solución. ¿Qué significa eso? Que los estados de agregación de la solución son los mismos estados de agregación del solvente. Y eso lo habíamos mencionado por aquí, en la parte inicial. Bien, ahora sí veamos los ejemplos. Una solución de sólido-sólido es una aleación metálica, por ejemplo, o las aleaciones metálicas en general. El bronce, el latón, el acero inoxidable. Ya saben que el acero inoxidable vendría a ser la mezcla homogénea de el hierro y el carbón. Si ustedes, todo el mundo ha visto el acero, si ustedes observan el acero, no pueden distinguir cuáles son los componentes de la mezcla, pero están mezclados el hierro y el carbono. Bien, si hablamos de líquido sólido, por ejemplo, sería una amalgama de mercurio,
El mercurio sabemos que a temperatura ambiente es un líquido, ustedes están en estado líquido, y la plata es un sólido. Entonces, una amalgama de mercurio, que es lo que utilizan los dentistas usualmente para las curaciones dentales, vendría a ser un ejemplo de solución líquido sólido. Si hablamos de solución gas en sólido, por ejemplo, la solución, la mezcla del gas hidrógeno en paladio, que es un metal, sería un ejemplo clarísimo de una solución de gas en sólido. Siguiente, una solución de sólido en líquido, clarísimo. La sal, por ejemplo. La sal, al disolverse en agua, pues forma una sola fase. Eso vendría a ser la salmuera. Líquido en líquido, por ejemplo, el vinagre. El vinagre es la mezcla del ácido acético en estado líquido disuelto en agua. Entonces estamos mezclando dos sustancias líquidas. La solución obviamente es líquida. Si mezclamos un gas con un líquido, por ejemplo, en las bebidas gaseosas, el dióxido de carbono, al insertarse dentro de la bebida del líquido, forma una sola fase que es líquido, no se puede apreciar a simple vista. En el caso de sólido a gas, por ejemplo, el humo o el polvo atmosférico disuelto en el aire. El humo sabemos que es una mezcla en la que no se ha llegado a, digamos así, una combustión completa. Hay restos aún que todavía no han sido del todo quemados, por así decirlo, que se mezclan con el aire y producen esta mezcla homogénea que vendría a ser el humo. El polvo atmosférico disuelto en el aire también, obviamente, es una mezcla de sólido en gas. El aire húmedo sería un ejemplo de líquido en gas, es decir, como decir, cuando tenemos a veces unas pequeñas partículas de agua que vienen incluidas dentro de una ventisca de aire. Y finalmente, gas en gas, pues el mismo aire por sí mismo está compuesto por varios gases disueltos, como el nitrógeno, el oxígeno, a temperatura ambiente. Bien, entonces hemos visto cuáles son los ejemplos de las soluciones. Atención aquí. Algunas aleaciones comunes: el latón, el bronce, el acero, que ya les comenté, las amalgamas que se utilizan en los estomatólogos para las curaciones dentales, el oro de joyería. Aquí hay que tener en observación lo siguiente: el oro no es 100% puro. A veces pensamos que el oro de 18 quilates es 100% puro, y no es así. El oro, digamos así, de mayor pureza es el oro de 24 quilates. Sin embargo, aún así, no se consideraría una sustancia 100% pura, dado que el oro de 24 quilates podría tener un 99% de concentración de oro, pero hay un porcentaje, 1%, digamos así, mínimo, de sustancias diferentes. Entonces, el grado de pureza de una mezcla indica que de todas maneras hay otras sustancias presentes en la composición. El oro blanco, el estaño de soldadura son ejemplos de aleaciones muy comunes. Bien, ahora veamos las mezclas heterogéneas. Bueno, las mezclas heterogéneas están formadas por dos o más sustancias puras, de modo que algunos de sus componentes se pueden distinguir a simple vista o por otros medios. Por ejemplo, los jugos naturales, el agua con el aceite, el granito, el plato de cazuela, la mayonesa, la gelatina, etc. Es muy sencillo distinguir una mezcla heterogénea cuando podemos observar los componentes a simple vista. Claramente es una mezcla heterogénea, como por ejemplo aquí tenemos la imagen del agua y el aceite. Mezclamos agua y aceite y podemos observar que hay dos fases.
Ahora, las mezclas heterogéneas las podemos clasificar en tres: los agregados, las suspensiones y los coloides. Agregados, bueno, fácilmente podemos distinguir que es una combinación de sólido-sólido, donde podemos distinguir a simple vista cuáles son los componentes, por lo tanto es una mezcla heterogénea naturalmente. Otro ejemplo de agregado sería una ensalada de frutas, porque podemos observar qué frutas están componiendo cada una, la mezcla. Entonces podemos observar a simple vista la mezcla de sólido-sólido, en el caso de la ensalada de frutas, que es un agregado. Las suspensiones, en este caso sería de sólido con líquido. Usualmente estamos hablando aquí de los jugos. En los jugos podemos observar que una parte es el zumo de la fruta y otra parte es agua, el líquido. Entonces es una mezcla, pero heterogénea, porque estamos distinguiendo cuáles son los componentes. Y en el caso de los coloides, los coloides ya tenemos un tratamiento muy particular, porque vendrían a ser sustancias o mezclas, perdón, que se pueden incluso clasificar de alguna manera en emulsión, qué sé yo, la misma sustancia como por ejemplo la gelatina, la exungel, el sol. Existen diversos tipos de coloides. Vamos a ver también cuáles son de alguna forma ellos. Pero quisiera hacer una pequeña observación. El coloide no se distingue a simple vista sus componentes, pero si observamos a través de un microscopio vamos a observar cuáles son esos componentes que de alguna manera representan a la mezcla. Entonces, por esa razón es que se consideraría una mezcla heterogénea. La leche, por ejemplo, es un coloide, dado que tiene también partículas de grasa, también hay líquidos, entonces hay una mezcla que de repente no se, aparentemente es una mezcla homogénea, pero si observamos fijamente cuáles son los componentes, vamos a poder distinguirlos. Entonces, por esta razón es que se consideraría una mezcla heterogénea. Bien, ahora hablemos de las técnicas de separación de las mezclas. Para separar las mezclas podemos, como habíamos dicho al inicio, implementar procedimientos mecánicos o físicos. En el caso de los procedimientos mecánicos, tenemos la imantación, es decir, si tenemos que separar un metal de otras sustancias que no lo son, los metales tienen la propiedad de la atracción, en este caso, por los imanes. Otra técnica es el tamizado, que podríamos decir trata acerca de las sustancias que van a pasar a través de un tamiz. Como les decía, el tamizado vendría a ser un procedimiento mecánico para separar dos sólidos formados por partículas de tamaños diferentes. ¿Sí? Pasan por el tamiz, también llamado una criba o simplemente más fácil, un colador. Cuando ustedes van a preparar un pastel, una torta, la harina la hacen pasar por el colador, ¿no es cierto? Entonces tratan de tamizarlo. De igual manera, cuando hacemos con las alberjas, con las menestras, para separarlas en las piedritas, de repente pasan por un tamiz. Esa es una técnica, consiste en el tamizado. Entonces, pasemos ahora a ver la técnica de la sedimentación. La sedimentación, acá hay una imagen. El ejemplo más práctico es cuando tenemos, por ejemplo, una mezcla de agua con arena. Si nosotros dejamos reposar el recipiente del agua con la arena, poco a poco nos vamos a dar cuenta que en la parte del fondo del recipiente se forma, justamente se va acumulando la arena y en la parte superior deja al agua clara, al agua natural.
Entonces podemos vaciar esa agua y dejarnos claramente con la arena. Entonces, esa es una sedimentación donde se separan las sustancias que componen la mezcla. La decantación. Decantar significa, obviamente, vaciar, verter en un recipiente distinto una sustancia. Entonces, si hablamos de la decantación, por ejemplo, en la mezcla del agua y el aceite se sitúa en la parte superior. Si nosotros vaciamos el recipiente, el primer líquido que caería sería el que está encima. Entonces vamos a decantarlo. Vaciamos el líquido que está en la primera fase hasta que finalice su decantación parcial y dejamos el líquido que está debajo en segunda fase. Eso es una decantación. Y el procedimiento de filtrado vendría a ser aquel que justamente utiliza un filtro. Es decir, hacemos pasar a la sustancia por un filtro que puede ser un papel de filtro o cualquier tipo de herramienta que pueda permitir el no paso de una sustancia. Algo parecido al tamizado, pero en este caso ya se utiliza propiamente un filtro. Y finalmente la centrifugación, que de alguna manera es lo que utilizan muchos laboratorios, ¿no? En el caso de la centrifugación se aplica digamos así, un movimiento rotacional, de manera que por las fuerzas giratorias o la dinámica circular que podría intervenir dentro de este material que está girando, hace que las sustancias, pues, una con otra se separen. Es lo que usualmente se aplica en el caso de los análisis de sangre, por ejemplo, para poder separar a los componentes de la mezcla. Bien, entonces, esas son las técnicas de separación mecánica. También tenemos procedimientos físicos de separación, como es la evaporación, la destilación, la congelación y la licuación. Claramente la evaporación se tendría que proceder a calentar una sustancia para que se pueda evaporar, es decir, para que pueda separarse lo que es líquido y que tiene cierto punto de ebullición. En el caso de la destilación, también se hace de esta manera, pero hay una colección o recolección justamente de esa primera sustancia que se evapora a través de unos tubos y pasa por un enfriamiento, de manera que esa sustancia evaporada va poco a poco a decantar, va a recolectarse en otro recipiente. Esa sería una destilación, lo que ocurre justamente con el alcohol, por ejemplo, ¿no? La congelación, aquí utilizamos los puntos, así como en la ebullición, en la evaporación se utiliza el punto de ebullición, por así decirlo. En el caso de la congelación podríamos utilizar el punto de fusión, el punto de congelamiento. Una sustancia se puede congelar antes que otra y por lo tanto podría tranquilamente separarse. Y finalmente la licuación. Acá tenemos un ejemplo de un balón de gas. En el balón de gas, en su interior, tenemos el gas licuado. ¿Licuado por qué? Porque de ser gas en la temperatura ambiente, por un procedimiento de presión, se le ha convertido en un líquido. Entonces allí se encuentra justamente contenido el gas en forma licuada. Bien. Bueno, les he dejado esta práctica para que puedan colocar el nombre de las técnicas para la separación de las siguientes mezclas. Está facilísimo. Incluso ya la primera, por ejemplo, que utiliza un colador. Ya saben a qué técnica se refiere. La segunda utiliza un imán. Es una de las primeras que habíamos mencionado. La tercera vierte una parte del líquido para separarlo con otra que está inmediatamente debajo de él, en otra fase,
También lo mencionamos dentro de, de las clases de la técnica de separación de mezclas. Esta figura muestra una rotación entre estos tubos. Significa que está girando, se está aplicando una dinámica circular para la separación de las componentes. Aquí tenemos un embudo y seguramente acá en su interior hay un filtro, entonces por ahí ya van pensando cuál es la técnica de separación. Y por aquí tenemos el calentamiento de una sustancia que seguramente al evaporarse, este tubito colecta las partículas gaseosas y las deposita en este recipiente. Por lógica ya, no en forma de gas, sino ya condensado. Y de esa manera se podrían separar esas sustancias. También lo mencionamos dentro de las técnicas de separación. Y bueno, la última actividad dice que escribamos el tipo de mezcla en cada uno de los casos. A ver si acá les podemos resolverlo. Vamos a anotar. La mayonesa, ¿qué tipo de mezcla sería? Complicado, ¿no? Pero bueno, acuérdense que la mayonesa es un coloide. Entonces, un coloide vendría a ser una mezcla heterogénea. Así que ahí está. El vino es una mezcla homogénea. Porque no se pueden distinguir los componentes del vino a simple vista. En el caso de la mayonesa, como les vuelvo a repetir, es un coloide. Bien, el jugo de piña. Sí, así es. Es una mezcla heterogénea, dado que se puede distinguir las componentes del jugo. La cola sintética. Se nos complica un poquito difícil, pero la cola sintética también es un coloide. Entonces, por lo tanto, es una mezcla heterogénea. El bronce. El bronce, ¿qué tipo de mezcla es? Lo habíamos visto en la parte inicial. Es una aleación, ¿no es cierto? Es una aleación de cobre y estaño. Por lo tanto, es una mezcla homogénea. Porque al momento de observar, pues no se pueden distinguir sus componentes. El oro de 24 quilates, ¿será una mezcla homogénea o heterogénea? Bueno, lo mencionamos justamente ahí. ¿Es cierto que es una mezcla? Sí, porque no es 100% puro. Digamos, los que generan el oro tratan de que sea el mayor porcentaje de puro o de pureza. Pero al decir que hay un porcentaje de pureza, así sea el 99%, significa que hay de todas maneras un 1% que no es puro. Entonces es otra sustancia distinta al oro. Por lo tanto, el oro de 24 quilates es una mezcla, sí, pero como no se pueden distinguir los componentes, es una mezcla homogénea. Bien. El aire. ¿Qué tipo de mezcla es? El aire claramente es una mezcla de muchos gases, el nitrógeno, el oxígeno, pero no se pueden distinguir a simple vista cuáles son sus componentes. Por lo tanto, el aire es una mezcla homogénea. Muy bien, ¿qué más? La arena. La arena es facilísima. Tenemos en el caso de la arena, como les decía, muy fácil. La arena es una mezcla en la que ustedes, si lo podemos observar,
se logran distinguir cuáles son cada uno de sus componentes. Puede haber ciertas piedritas, ¿no? Qué sé yo. Entonces, como se pueden distinguir sus componentes, sería una mezcla heterogénea. Ahí está. La ensalada de frutas. ¿Qué tipo de mezcla es? ¿Ah? Facilísimo. ¿Se pueden distinguir las componentes en la ensalada de frutas? Pues claro que sí. Entonces sería una mezcla hetero. Y finalmente, en el caso del acero inoxidable, ¿qué tipo de mezcla sería? Lo habíamos dicho desde un inicio, es una mezcla homogénea, porque el acero es una mezcla del hierro con el carbono, en la cual no se pueden distinguir cuáles son sus componentes. Bien, chicos, les he dejado un link para que ustedes puedan también visualizar un video que complemente su aprendizaje. Vamos a borrar acá los dibujitos. Muy bien. Ahora sí. Y bueno, les agradezco y los felicito también por haber prestado atención. Espero que haya sido bastante claro y sobre todo que puedan tener un buen rendimiento en su evaluación virtual, dado que es por ahora la manera más efectiva de poder comprobar sus aprendizajes. No tiene una finalidad desaprobatoria, pero sí es importante que estén estudiando y dando su evaluación inmediatamente o en todo caso pasando un tiempo para que puedan también ustedes afianzar sus conocimientos y rendir esa evaluación. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, eh, no escatimen esfuerzos en escribirnos a los docentes, escribirnos a través de la plataforma virtual. Ahí vamos a contestar cualquier tipo de duda o pregunta. Y bueno, a partir de ahora en adelante va a ser buenísimo que podamos estar en comunicación eh, más interactiva a través de esta pantalla. Bien chicos, muchísimas gracias por haberme escuchado. Hasta una próxima clase. Gracias.